Es domingo. Marco, sus padres y hermanos salen de casa para reunirse con otras personas, para rezar. El cristianismo. El mismo día, en muchas partes del mundo otros niños y otras personas se reúnen con la misma finalidad. Marco, su familia y las demás personas se congregan como nosotros, porque son cristianos. Su religión es el cristianismo. Nos llamamos cristianos porque el fundador de nuestra religión fue Jesucristo, que vivió en Palestina hace casi 2000 años. Desde entonces hasta hoy, la Iglesia de Jesús es la comunidad de aquellos que creyeron en Él y se ha propagado por todo el mundo. Nosotros, los cristianos, creemos que existe un solo Dios, que es la Trinidad, y que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es el creador del mundo, de los hombres y de todo lo existente. Los hombres son sus hijos y hermanos unos de otros. Creemos que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios que se hizo hombre y nos ha salvado a través de su muerte en la cruz y su resurrección. Creemos en la vida después de la muerte. Creemos igualmente en la resurrección de todos los hombres al final de los tiempos. Pero aun teniendo la misma fe, los cristianos no estamos unidos en una sola iglesia. Hace mucho tiempo, en el año 1054, la iglesia cristiana se dividió en dos. Por un lado, la iglesia cristiana oriental, presidida por el patriarca de Constantinopla. Del otro lado, la iglesia cristiana occidental, presidida por el Papa de Roma. La iglesia oriental se conoce como iglesia ortodoxa, mientras que la occidental es denominada Iglesia Católica. La Iglesia Ortodoxa se separó de la Católica por no aceptar la hegemonía del obispo de Roma, el Papa, y no aceptó que él fuera el jefe de todos los cristianos. No aceptan la Inmaculada Concepción de María y no creen que naciera sin pecado original. Sin embargo, sienten por María una gran devoción y le dedican un gran culto. Actualmente la Iglesia Ortodoxa está asentada sobre todo por los países de la Europa Oriental. «500 años después de esa división, la Iglesia Católica sufrió otra gran escisión. Un monje llamado Lutero intentó transformar la vida poco edificante de los cristianos de su época y se enfrentó a la Iglesia y al Papa, llegando incluso a separarse de ellos. Muchos cristianos siguieron a Lutero, alejándose igualmente de la Iglesia Católica. Aquellos que forman parte de la Iglesia de Lutero y de las otras iglesias fundadas por algunos de sus discípulos reciben el nombre de protestantes. Viven sobre todo en el norte de Europa y en Norteamérica. En la misma época, igualmente, Enrique VIII, rey de Inglaterra, se separó de la Iglesia Católica dando origen a otra iglesia llamada Iglesia Anglicana. Todos los que pertenecen a dichas iglesias son cristianos, porque todos creen en Cristo. Sin embargo, poseen maneras muy distintas de entender la doctrina de Jesús y de su iglesia. Con todo, el deseo de unidad es motivo de oración y esfuerzo. El libro sagrado de todas las iglesias cristianas es la Biblia, particularmente los evangelios que hablan de Jesús y las cartas escritas por los apóstoles a las primeras comunidades. Los edificios en los cuales los cristianos se congregan se llaman iglesias, salones o templos.
La forma de los mismos varía según los estilos de cada época y según los lugares donde son construidos. En dichos edificios sagrados se desarrollan los ritos religiosos, sobre todo la gran oración comunitaria dominical. La misa en la Iglesia católica, la liturgia en la Iglesia ortodoxa, la cena o el culto en las congregaciones protestantes. Cada iglesia posee sus signos religiosos, en especial el bautismo, que introduce a aquel que lo recibe en la comunidad cristiana.